Hola, mi nombre es Aimón Sánchez y soy la presidenta de la Asociación Canaria de Matronas. Hoy os vamos a hablar de la importancia del consumo de pescado en madres gestantes y lactantes. Desde hace unos 10 años venimos asistiendo al boom de los ácidos grasos omega 3. Estos se presentan para el consumo en forma de complementos nutricionales, perlas, píldoras y también enriqueciendo alimentos como leche, huevos, barritas, galletas, incluso champús y comida para perros. Pero, ¿en qué radica realmente nuestra necesidad de omega 3? Para responder a esta pregunta tenemos que explicar, en primer lugar, qué son las grasas. Las grasas, también llamadas lípidos, se dividen en grasas saturadas, de origen animal, como la manteca, la mantequilla, y grasas insaturadas, que a su vez se dividen en monoinsaturadas, por ejemplo, las que contienen los ácidos grasos omega 9 presentes en el aceite de oliva, y poliinsaturadas, entre las que encontramos nuestros ácidos grasos omega 3. Estos pueden ser de cadena corta, como el ácido linolénico, presente en vegetales de hoja verde, y de cadena larga, que son los que nos van a ocupar el día de hoy. El ácido docosahexanoico, que para abreviar llamaremos DHA, y el ácido eicosapentanoico, que para abreviar llamaremos EPA, ambos presentes en pescados y mariscos. Dentro de las grasas poliinsaturadas también encontramos el conjunto de ácidos grasos omega 6 presentes en los aceites de maíz y girasol y en los cereales en general. Las grasas de origen animal se dividirán en animales de origen terrestre y en animales de origen marino. Los animales de origen terrestre van a ser ricos en ácidos grasos saturados y van a tener ácidos grasos omega 6 en abundancia procedentes de los piensos con los que son alimentados los ganados. En cambio, en los alimentos de origen marino vamos a encontrar que son ricos en ácidos grasos omega 3 de cadena larga, pescados y mariscos principalmente. Las funciones de los ácidos grasos omega 3 de cadena larga durante la gestación y la lactancia son muy importantes. Para comenzar, hablaremos del DHA como componente estructural fundamental del cerebro y la retina del feto durante todo su desarrollo. Por tanto, la ingesta de ácidos grasos omega 3, especialmente del DHA, en la dieta de la madre, especialmente durante el tercer trimestre de la gestación, sería fundamental. También, y como otros beneficios asociados a la ingesta de omega 3 durante la gestación y la lactancia, encontraríamos que su consumo prolonga la gestación y, por tanto, reduce la incidencia de partos prematuros. También disminuye las tasas de bebés con bajo peso al nacimiento, reduce el riesgo de obesidad infantil y de enfermedades alérgicas en la infancia. También se ha demostrado que los ácidos grasos omega 3 reducirían hasta en 2,6 veces el riesgo de hipertensión asociado al embarazo. En cuanto a la depresión posparto, se ha asociado esta enfermedad con depleción de ácidos grasos omega 3 en la madre. Por tanto, una buena ingesta de ácidos omega 3 en el periodo de posparto disminuiría la incidencia de esta enfermedad. Los niveles de omega 3 en sangre de cordón y en leche materna se relacionan con la ingesta de omega 3 de la madre. Por tanto, en niños alimentados a pecho cuya madre tenga unos buenos niveles de omega 3, se ha comprobado que tendrán mayor agudeza visual y mejor habilidad cognitiva. Todos estos beneficios han llevado a diversos organismos relacionados con la nutrición a establecer la siguiente recomendación para mujeres en edad reproductiva: la ingesta de un mínimo de 200 miligramos al día de DHA, como ácido graso omega 3 de cadena larga principal, procedentes de fuentes naturales. Como ya hemos dicho, el pescado sería la principal fuente natural de ácidos grasos omega 3 de cadena larga para la dieta humana. En la siguiente tabla podemos ver el contenido en omega 3 de las principales especies de pescado dedicadas al consumo humano. El salmón, la sardina, el atún y la caballa, todos ellos pescados azules, irían a la cabeza en contenido de omega 3 por cada 100 gramos de pescado, casi 1 a 2 gramos de omega 3 por 100 gramos de pescado, frente al contenido que vemos en los pescados blancos.
A la hora de elegir, sin embargo, qué especie de pescado consumir, tenemos que tener en cuenta el contenido de mercurio que puedan tener como resultado de la presencia natural de este elemento en el medio ambiente y de la contaminación de los mares. Los peces depredadores de gran tamaño, como por ejemplo el tiburón o el pez espada, acumularían niveles más elevados de mercurio debido a su ingesta de peces más pequeños a lo largo de todo su ciclo vital. Por ello, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha llevado a recomendar a las mujeres embarazadas o que pudieran llegar a estarlo, mujeres en fase de lactancia y niños de corta edad hasta 30 meses, consumir una amplia variedad de pescados, evitando especialmente las más contaminadas, como ya hemos dicho, el pez espada y el tiburón, y en general los peces de gran tamaño. También es importante tener en cuenta la presencia posible del anisakis en los pescados que vamos a consumir. El anisakis es un parásito muy frecuente en el tubo digestivo de gran variedad de peces. Los seres humanos que ingieran estos pescados contaminados por el anisakis pueden padecer trastornos digestivos o reacciones alérgicas graves. Sin embargo, es muy fácil librar a estos pescados del anisakis. Por un lado, las preparaciones tradicionales del pescado, como la cocción, la fritura, el preparado al horno o a la plancha, directamente eliminarían el parásito. Es en los pescados que vamos a consumir crudos o casi crudos en los que tenemos que tener más precauciones, como la de congelarlos previamente durante 24 horas a 20 grados bajo cero antes de ser preparados para su consumo. Del mismo modo, tenemos que tener en cuenta las siguientes recomendaciones en cuanto a la forma de almacenar y preparar el pescado con el fin de que conserven al máximo sus contenidos en omega 3. El preparado mediante cocción al vapor o al horno son las maneras más seguras de preservar estos valores. Sin embargo, freír el pescado en aceite muy caliente y en general someter a altas temperaturas a cualquier tipo de pescado destruiría en gran parte sus contenidos de omega 3. En cambio, la congelación o la conserva o enlatado no afectarían a estos niveles. En el caso de los ahumados, siempre por el goteo de grasa se perdería algo de omega 3 y en el caso de las salazones perderían casi en su mayoría su contenido en omega 3, por lo tanto deberemos evitarlas. Como conclusión, diremos que para alcanzar la ingesta recomendada de esos 200 miligramos al día de DHA en las mujeres en edad reproductiva, se recomienda el consumo de una amplia variedad de pescados, especialmente de pescado azul, al menos 2 veces por semana. Estos pescados deberán prepararse de la manera que ya hemos explicado para evitar los riesgos asociados al mercurio, al anisakis y a las preparaciones que disminuyan la cantidad de ácidos grasos omega 3 por las elevadas temperaturas. Esperamos que toda esta información haya sido de vuestro interés y que os sirva. Muchas gracias y hasta la próxima.